Paula quiere preguntar. Sí, no, más que preguntar y valorizar la charla de hoy, y además agregar un dato que fue medio el que estaba tratando de decir, porque creo que también es uno de los signos de las transformaciones que no tardaron ni un mes en llevar adelante, que es que ahora la policía puede pedir el documento en la calle. Y es una transformación, por eso los que tenemos más o menos a esta edad y que pensamos que era algo superado, porque, o sea, por eso nosotros vivimos que te pidieran un recital, que tenías que ir a los recitales con los DNI. Le decís eso a algunos de esta edad, de algunos que andamos y no lo vivieron y no saben qué es, y me parece que es una transformación que tiene que ver con la concepción de que vuelven a darle a las fuerzas una libertad muy fuerte, y también de la mano de eso, como contraposición de lo que vos contás, y que me parece que es fundamental hablar de seguridad y hablar, y realmente tener estas charlas, es porque pones la seguridad en el marco de una política general, una política pública, una concepción de toda la política de desarrollo, que a veces es como que en esta disociación que tienen ellos piensan que van por separado, y la gente piensa que va por separado. Y si vos le contás a cualquier vecino de a pie, te va a decir que el kirchnerismo se quedó corto con seguridad y no tienen idea de las cosas que... El cuerpo de prevención, no. Pero un montón de... Como no tienen idea de las 800.000 cosas que hicimos, que ahí nos preguntamos qué no contamos. Porque evidentemente tuvimos una incapacidad de contar un montón de cosas, pero me parece que un área clave en la que no contamos es en seguridad. Lo que pasa, Paula, mira, yo decía en una de las charlas, Sí. vos esto, que te estoy contando, mire, en un canal de televisión, digamos, ¿cuánto? Si te decían, no, pero hay mil robos. A mí me pasó que, bueno, para ponerlo, Cristina le dio mucha responsabilidad al Congreso. La Ley de Seguridad Interior, un detalle técnico, pero para que sepas, la Ley de Seguridad Interior prevé que se escribió, se promulgó en el año 1992, prevé que haya una comisión bicameral de seguimiento de las cuestiones de seguridad. La ley, bueno, tardó 24 años en aprobarse por todas las provincias. ¿Y cuándo se reunió por primera vez la comisión bilateral? Cuando yo era ministra, ¿no? A los 3 meses de... Entonces ahí hubo que ir a explicar esto, ¿no? Entonces explicamos con más detalle, durante una hora, todos los ejes estratégicos de la propuesta del modelo de seguridad democrático, que además incluye formación, capacitación, porque si más el policía más sabe, mejor actúa. Bueno. Entonces sale un diputado, digamos, que yo entiendo el show político, el barro, la arena, pero si queríamos hablar de seguridad, Massa, que estaba en la comisión, no fue. Dice, no, porque hay 1 millón de robos en la Argentina por año, por mes, o no sé qué. Una cifra que, si querés vamos a discutir por qué nosotros no damos estadísticas, o no dimos y demás. No es que no teníamos mapa del delito de inteligencia criminal, pero entendés que ni siquiera en ese ámbito, supuestamente serio, de discusión, bueno, vos tuviste esa experiencia también, era muy difícil porque además la chicana, digo, yo no desconozco y sufríamos y lloramos cuando teníamos algún muerto, sobre todo en la situación de ocasión de robo, ¿no? Claramente, tanto lo que nos pasó con la chiquita cerca de Papa Francisco como el muchacho de la bicicleta en Belgrano, ¿no? Que le cuchillaron, un tiro para robar la bicicleta. Digo, a nosotros eso nos afectaba, nos sentíamos afectados por esa situación, actuamos en consecuencia. Pero esto fue como a ver, en las provincias, vos me dice Zaffaroni, vos, digamos, para tener la tasa de violencia en el país, tenés la tasa de homicidio. La verdad es que la Argentina tiene una tasa de homicidio muy baja. Y el norte de la capital federal, el norte, tiene... Pasa que esto lo podemos ir acá y discutir y pensar. Lo decías en un programa de televisión y te mataban. Mataron a Axel, mataron a Aníbal con el tema de la pobreza y demás. Pero tiene tasa, el norte de la ciudad de Buenos Aires tiene tasa de homicidio, lo dijo la Corte Suprema, que es el informe de Zaffaroni, de Suecia. Bajísimo, bajísimo. Y además otra cosa, que además los homicidios en su mayoría tienen que ver con situaciones entre conocidos, en su mayoría. Ahora, por supuesto que digamos, que el robo, que la sensación de vejación o la sensación de inseguridad, porque la verdad es que también la seguridad es una sensación humana. Bueno, pero también es una sensación, ¿no? Digo, vos, si
si estás todo el día viendo, bueno, en Padilla roban, tenés miedo de salir a la calle, digamos. Y no es que le echamos la culpa a los medios de comunicación, no, pues somos inteligentes. Ahora, creo que sí, nosotros estamos pudiendo leer qué pasa, o la gente, o la que quiere hacerlo, qué pasa con los medios de comunicación. Por eso, pero yo lo que digo con respecto a esto, al tema de seguridad, y pensando incluso hacia adelante, porque como vos no la dejaste con Camila, pero el lema de estas charlas es debatimos para organizarnos, porque nos organizamos para volver, aunque no nos fuimos, pero igual tenemos que volver a que ese no fue un poquito, vamos a hacer. Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque creo que pensando hacia adelante, en el cual tenemos más tiempo, si tenemos más ámbito, explicar la política de seguridad que se tiene en contraposición además de lo que vemos ahora y cómo la política de seguridad es parte de un programa integral del país, y sí la tuvimos, porque eso es lo que, porque siempre la discusión termina siendo, parece que el discurso de seguridad lo tiene Massa. Es decir, no, el discurso de la seguridad lo tenemos nosotros. Yo me acuerdo de haberme aprendido un montón de numeritos cuando me tocó estar en campaña, me dijeron, no, las tasas de homicidios, con la inversión en la PCA, la cantidad de patrulleros, bla, que era más una cuestión estadística de poder meterles, pero incluso me parece interesante el de repensar y replantear y que todos podamos, o sea, yo te digo, te escucho a vos hoy y hoy puedo darle más contenido a lo que implica no solo la seguridad democrática, sino las transformaciones en la política de seguridad que hicimos en los últimos años y cómo son transformaciones que no las vemos ni siquiera los militantes, o sea, los militantes funcionarios activos. Entonces, es muy difícil, son cosas muy difíciles de contar, inclusive a la militancia. Tengo una tesis que nosotros le hicimos ganar a Macri, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, que tenía índices delictivos suizos, y la seguridad de la ciudad de Buenos Aires nos encargábamos el 100% nosotros. La Policía Metropolitana, desde que la crearon hasta ahora que empezó a trabajar, lo único que hizo fue lo del Borda, un par de allanamientos mediáticos en la 31. Ahora, del laburo del día a día de policía, pero además explícitamente, digamos, cuando nosotros quisimos, porque varias veces, lo intentó Linda, lo intentó Bernie, lo intentaste vos, le decís, bueno muchachos, dividamos, ya que están, agarren una comuna. Agarren Saavedra, no, y ellos estaban y tenían la orden de cuando había el quilombo rajarse y llamar a la federal. Así funcionó. Ahora, todo lo que fue la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, la gestionamos el 100% nosotros. Sí. Y Buenos Aires era una ciudad segura. Entonces eso es algo también, digo, para replantearlo, cómo nos pasa, tenemos que encontrar la manera de cómo nos pasa eso. Vivís en la ciudad segura, no, pero igual, a ver, para. Lo mismo que, desarrollo social. Los medicamentos para las personas más vulnerables de la ciudad, los compró el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Iban a la DATSE, a Rivadavia, ¿cuánto? 830, no sé qué. Y bueno, y los medicamentos, o sea, vos ibas al hospital público, y el hospital público se iban a la DATSE, digo, y tampoco estaba. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires transmitían y directamente lo mandaban al Ministerio de Desarrollo Social, o sea, era terrible. Exactamente. Hasta una vez salió en la página. Entonces digo, está bien, yo entiendo ni autocrítica ni crítica ni nada, las cuestiones de comunicación, era muy difícil. Ahora, nosotros nos ocupábamos de los temas, digo, y hay que decirlo porque lo hablamos ahí en la puerta, pero un presidente de la nación que te diga, se murió una persona, yo hoy ponía el ejemplo, Alicia Kirchner, pero te mandaba a la casa, te mandaba 3 trabajadoras sociales, veía que no para tirarte cosas porque era generosa, para ver cuál era la situación y qué es lo que había pasado. Y si queremos ser un poquito más fino, es muy sensible el tema, pero la tragedia de 11, si querés te cuento todo lo que hicimos de desarrollo social y cómo atendimos a cada una de las familias. Después, nada, pero y es un tema muy delicado, y la causa muy delicada, y el voto muy delicado, para otra charla más tranquilos, ¿no? Muy difícil, pero... A ver, tengo la palabra. Perdón. A mí lo que me parece importante recalcar o levantar es lo que señalaba cada compañera, es que como nuestros propios militantes no están formados en todo lo que significa la seguridad democrática o seguridad ciudadana, lo que implica que cuando generamos desde el kirchnerismo estos espacios de mesa de participación ciudadana, no le pudimos sacar el jugo porque los vecinos, las conclusiones a las que terminan llegando es que necesitamos más policía en tal esquina porque hay poco de inseguridad, necesitamos más policías acá, allá. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer y lo que es lo que nos faltó y lo que tenemos que advertir para volver siendo mucho mejor de lo que fuimos, que sin duda avanzamos un montón,
es empezar a advertir esto, porque digo, los que venimos participando hace tiempo de instancias de organización contra la violencia institucional, lo que venimos advirtiendo es que compañeros del arco nacional y popular, progresista, kirchnerista y no kirchnerista, inconscientemente reproducen discursos que son policialistas, que lo que terminan llevando es a una intensificación de la represión, y no lo digo con una intención, sino inconscientemente por falta de formación. Entonces creo que lo tenemos que advertir y recalcar, porque si queremos salir a hablarle al vecino, transmitir seguridad, seguridad democrática, seguridad ciudadana, es muy complicado, y tenemos que saber transmitir por qué los militantes y por qué cada vecino tiene que empezar a generar empatía con el pibe que está en cana, por qué sufrió una violencia estructural a lo largo de toda su vida. No son cosas fáciles de transmitir, y creo que tenemos que mirar mucho para adentro para poder salirlo a transmitir hacia afuera de la manera en que nosotros queremos que dé resultados positivos, y obviamente explicando todo el contexto socioeconómico que es inevitable y que es la causal de todo el problema estructural, y que obviamente lo que hacen estas medidas que impulsa este nuevo gobierno es sobrevolar el problema y generar espectáculos, y obviamente lo único que hace es intensificar la represión, criminalizar la pobreza, reproducir violencia hacia dentro de determinados espacios, como las villas, como las cárceles. Entonces estamos yendo en un camino, el camino que estamos tomando actual, digo, como país, lastimosamente la conducción actual, va a ser difícil volver si no accionamos pronto, y me parece que para accionar pronto tenemos que discutir un montón más hacia adentro, y en ese sentido nosotros somos compañeros acá de Usina Juan Gelman, y celebramos esta instancia acá en esta básica. Ojalá que en cada básica de la capital y en todo el país se esté hablando de violencia institucional, porque son prácticas que se reproducen a lo largo de todo el país, son sistemáticas y se reproducen de la misma forma. Entonces tenemos que generar redes en las cuales podamos compartir estrategias y organizarnos mucho más. Ahí te hago un aporte con eso. Yo creo que hay que problematizar un poco también la discusión sobre el eje de seguridad. Creo que nosotros le regalamos a la derecha y a los sectores más conservadores el discurso y la política de seguridad. Nos cuesta, como movimiento nacional y popular, como militantes, desde el progresismo, desde el peronismo, cualquier formato que no sea conservador, reaccionario, nos cuesta hablar de la policía. Nosotros siempre hacíamos una especie de experimento sociológico, ¿no? Yo decía, ¿cuántos compañeros quisieran que sus hijos sean policías, por ejemplo? Levante la mano. ¿Y por qué no? Si es un trabajo digno. Y si no nos metemos nosotros, ¿cómo pretendemos cambiar las instituciones desde afuera? Si no la queremos tocar, no nos queremos meter, porque es mala, porque son los represores, porque son los fachos, porque son los duros. Entonces digo, ahí hay un debate para dar también. No solo es discutir por el pibe chorro, también discutir la víctima. Porque nos cuesta ponernos del lado de la víctima, porque la víctima es Bloomberg, la víctima es la represión, la mano dura, y desde el campo nacional y popular hemos regalado el discurso de la víctima a la derecha. Cuando en realidad los que trabajan más por la víctima, como acaba de decir bien Cecilia, somos nosotros. Lo que no hicimos cargo del quilombo de 11, y los quilombos siempre, digamos, donde hay víctimas involucradas, es el campo nacional y popular. Pero nos cuesta ponernos del lado de la víctima. Siempre nos gusta estar del lado del pibe que va preso, de la persona que tiene, que está estigmatizada. Digamos, está bien porque son los sectores vulnerables y hay que estar. Pero a la hora de hablar de seguridad, no podemos solamente pensar la seguridad desde lo económico. Si bien es todo integral, también hay una fase estrictamente de seguridad que nos cuesta mucho discutir. Esto que decía Cecilia, ¿cómo mejoramos las condiciones de vida de los policías? Eso hay que discutir también. ¿Cómo nos acercamos a la comisaría? ¿Conocemos nosotros al comisario? ¿Sabemos qué piensan los pibes que están acá en el barrio? Que son policías, que son pibes de barrio tan pobres como el que está dentro de la cárcel. ¿Hablamos con ellos? ¿Lo invitaríamos acá a la básica a tomar un mate al policía uniformado? ¿Hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo? Yo creo que sí, yo creo que hay que ir un poquito más allá. No solo el discurso de, bueno, el sistema es injusto y los pobres van presos porque la policía defiende el status quo. Hay algo más ahí adentro que hay que trabajar, que tiene que ver con comprometernos con lo que pasa dentro de la institución, ¿no? Y hay un prejuicio, ¿no? ¿Por qué pensamos que ninguno de nuestros hijos puede ser policía? Y porque no, como un hijo militante, digamos, comprometido con los derechos humanos y demás, va a querer que su hijo entre en esa institución, ¿no? Digo, es un ejemplo extremo, por supuesto que es una simplicidad lo que estoy diciendo, ¿no? Es como un juego, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿no? No, y además yo ahora una cosa de la experiencia en las mesas barriales,
pero digo, en eso es verdad que le dejas el ámbito a los otros, porque por ejemplo, las comisarías, yo creo, para forzar el argumento, yo creo que le tenemos que regalar la pizza a los policías, digamos. El café, digamos. El tema es que no haya una cosa ahí prebendaria de decir, bueno, si me das la pizza, mañana entra. Entonces digo, me parece que esto es lo que nosotros, como militares, también tenemos que empezar a ver. Porque ¿qué pasa? Si no, al comisario no lo vamos a ver los militantes, nos pasó, pero lo van a ver los vecinos fachos del barrio, que después son los amigos, los amigos de la policía. No, yo le doy la bicicleta. A mí me decía una, yo le doy la bicicleta a la policía. No, no es necesario, porque el Estado le provee. El Charlie con la bicicleta, el arma, la linterna, el patrullero. Usted no se preocupe. Pero nosotros, incluso con nuestra política de mesa de participación, y ahora no pudimos erradicar que los amigos del comisario, que a veces son los comerciantes, porque bueno, que te ponen una herramienta que nosotros creamos, por ejemplo, las paradas de seguridad urbana. Antes el comisario, ustedes saben, decide dónde, bueno, Néstor hizo ponerle en los bancos y demás, pero antes el comisario decidía que ponía una parada en la esquina. ¿Por qué? ¿Porque hay un mapa del delito? ¿O porque si no el garage le paga o le paga la básica y entonces pone... Bueno, entonces nosotros creamos, Linda lo hizo, el kirchnerismo, paradas de seguridad urbana. Que decía, bueno, a ver, que ellos la llamaban, la policía la llamaba las paradas del ministerio. Pero ¿por qué? No era que a la ministra, o cualquiera, a Valentina, se le ocurría poner una parada acá. No, era de la mesa de participación, que de lo no denunciado, o de la sensación, decían, bueno, pongamos una parada en Padilla al 500 y a esa parada la controlaba el ministerio. Entonces digo, fueron pequeños triunfos, fueron pequeñas intervenciones, si se quiere. Pero yo coincido con él en que hay que conocer al comisario. Aparte hay que conocer cómo están articulados, porque ellos trabajan de a cuarto. Otro día si quieren hacemos una clase de policía, pero trabajan de a cuarto. Entonces por ahí, el del cuarto de 6 a 12, de 6 a 12, no se conoce con el del cuarto de 18 a 24. No saben lo que pasa. Tampoco creamos que todo es adrede. Es una organización. No. Nosotros ahora, ¿por qué hablamos de la tecnología? Porque el patrullero tiene un GPS. GPS que controla si hace la cuadrícula de recorrido, o sea, por acá debería pasar un patrullero cada no sé cuánto tiempo, y además ese recorrido lo ve el jefe de la circunscripción. Están las comisarías, que son 54, y después hay circunscripciones que unen varias comisarías, muy sencillo. Y además se ve en la Secretaría de Seguridad. Ahora ya no sabemos cómo. Bueno, no sabemos si se veía, eso lo veía. Entonces, si estaba parado más de 5 minutos, 10 minutos, te da una alerta, o si se salía del recorrido, te da una alerta, y después alguien le pedía, alguien del ministerio, la autoridad política, le pedía información, siempre había una excusa, siempre se quedó sin nada, se rompió, que recalentó, no importa, pero había, ¿no? Esta cosa de no es hago lo que quiero, claro. Exactamente, claro, porque es muy difícil esto. Y después otra cosa, lo último, que nosotros cuando empezamos a trabajar en el Ministerio de Seguridad y teníamos desarrollo social y demás, nosotros conocíamos mucho el territorio y además teníamos una red estructurada en el territorio. Entonces, también los policías empezaron a dar cuenta que la versión policial no era la real. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros teníamos otros actores en el territorio que frente a un episodio que fuere, también tenían información, también eran fuente válida de información. No solo es la versión policial, o era con nosotros la versión policial la que te describía la escena de un episodio. Que no es una cosa menor. Porque si no, se acomoda al discurso netamente policial. Entonces nosotros teníamos o funcionarios o referentes de los barrios que también daban cuenta de cuáles, y seguramente hemos cometido errores, porque a veces por ponernos al lado del más vulnerable, bueno, nos convertimos también en injustos, ¿no? En no defender la posición policial que era la adecuada en ese momento frente a un acontecimiento de unas características. Pero digo, eso también a ellos, eso no es cuantificable, es más cualitativo que otra cosa, pero los hizo estar más atentos a que no se podía imponer ese relato. Ahora digo esto, lo digo con muchísimo respeto, hacer este camino, trabajar de esta manera, plantearlo esta cuestión con errores y aciertos, es duro, se va avanzando como de a poquito.
se retrocede muy fácil. Porque ahora, si ayer decidían tirar gases el miércoles, bueno, y sí, bueno, sí, te justificaban que había 30 energúmenos que querían tocarle a la presidenta y tiraban gases. Y, bueno, el Cuerpo de Protección Barrial está específicamente destinado a las villas, a los barrios más vulnerables. Entonces yo estaba, hasta nosotros nos fuimos, estaba en la 31, en la 15, en la 1114, la 2124, en Fátima, en la 20, en la Carbonilla no, está bien, la Carbonilla, el destacamento de la cualidad. No, así que entendemos que debe seguir funcionando. Y el show, yo lo categorizo como un show, el show que hicieron la 31, con 500 policías y demás, sin la intervención de la Comisaría 46, que es la conexión de la zona, bueno, fue nada más que eso, ¿no? Una noticia, porque, bueno, nada más que eso. Con respecto a las mesas de participación, yo creo que son una buena idea en esto del acercamiento, o sea, del juntarse con vecinos y el acercamiento. Me parece como también una buena idea que haya, no sé quién es el compañero, alguien del Estado que representara, alguien que representara al Ministerio de Seguridad y que le daba como una coherencia, no coherencia, pero presencia, para que no sean solamente reuniones catárquicas, sino que se obtuviera alguna resolución. Y la verdad es que nosotros teníamos hasta el 2014 seguro, 41 mesas en toda la capital federal, ¿no? con diferentes movimientos. Nos pasaron varias cosas. Nos pasaron por un lado que algunos vecinos no querían participar porque estaba la cámpora y entonces la cámpora expulsaba completamente. En otros nos pasaba que, bueno, a ver, no hay luz. Bueno, pero entonces articulado por la ciudad, pero una responsabilidad de la mesa que hubiera luz y entonces, bueno, la falta de respuesta. Por ahí en algunas provincias funcionó mejor, cuando el municipio, ahora por ahí funcionaría mejor, pero cuando el municipio tiene que ver con la fuerza policial, hay tal vez una respuesta diferente. Ya te digo, nosotros nos pasaba muchas veces, bueno, y no podan los árboles y eso oscura por la calle Rosario, no podan y eso oscura la calle Rosario. Y bueno, dijimos, bueno, en la escuela de policía que podrá los árboles, pero el gobierno de la ciudad, ¿no? Y nos pasó infinidad de veces. Entonces, también, digamos, si no son militantes, si solamente sos el vecino, si está el consejo consultivo y demás, eso como que deterioró un poco el movimiento de las mesas. Pero mucha información de lo no denunciado, a nosotros le poníamos el cuerpo, digo, yo cuando subsecretaria fui, lo no denunciado se reflejaba a través de la información que obteníamos con nuestros compañeros de trabajo en las mesas de participación. ¿Cómo está ahora? No sé, y lo que yo creo que sí se puede hacer es esto, ¿no? Es por ahí desde la básica, plantear, empezaron a generar, nosotros teníamos herramientas, por ejemplo, el 0800, que era el 0800, una línea gratuita que llamabas al ministerio, que planteabas alguna denuncia o por venta de drogas o por lo que sea, nosotros todo eso lo visualizábamos. Después, por supuesto, que el resultado no dependía de nosotros, dependía del juez que le caía y cómo se hacían las causas. Alguna vez una intervención ahí en Sarmiento 2959, que era un hotel donde era complicado porque teníamos muchas denuncias y finalmente el juez accionó y bueno, y trabajamos en consecuencia. Entonces lo que digo concretamente es que se puede poner este espacio, incluso tomar contacto con el comisario, eso lo podemos hacer también nosotros, y plantear alguna, digo, no mapa del delito, porque otra de las cosas que pasó constantemente a esto fue que ustedes se acuerdan, bueno, ahora el legislador, que Gustavo Vera planteaba, o se juntaban tres y bueno, acá roban, todavía mapa del delito, que no tenían... Claro, que era el mapa del delito, que me acuerdo que un policía me llamó, porque yo salió en la etapa de la nación, se acuerdan 2 veces, entonces me llama el policía de ahí de Díaz Vélez y me dice, ay no, discúlpeme Cecilia, pero acá está, figura que el puntito donde venden droga es la comisaría. Entonces digo, bueno, lo único que me falta. No, pero esas cosas que esos mapas del delito que la verdad que, sinceramente, no era porque era en detrimento de nuestro trabajo, pero no representaban a nadie. Nosotros sí, con inteligencia criminal, teníamos mapa del delito de lo denunciado. Y obteníamos información, a veces buena, a veces más o menos, de las mesas de lo que pasaba, ¿no? Sobre todo a veces con los chicos en los colegios, de todo eso, nada, teníamos
reuniones y actuamos en consecuencia, los corredores escolares, incluso hicimos una cosa con los porteros también. Sí, ahí lo que creo yo que, digamos, cometimos algunos errores con el tema de las mesas. En principio, obviamente para fomentarlas, le pedimos a las organizaciones que colaboren y le den un lugar importante dentro de los barrios. Después nos costó dar ese salto de calidad donde teníamos que haber dado un paso atrás para que el vecino tome lugar. Nos faltó ese paso, porque después hemos trabajado todos los correderos, hemos trabajado en las escuelas, con los comisarios. Nosotros, como básica, nos pasa que si hacemos una actividad en la vía pública, pedimos la autorización del gobierno de la ciudad que corresponde, el seguro, y notificamos a la comisaría. Que creo que es una deuda y que es un tema para trabajar con la militancia y del Estado también, que nosotros trabajamos desde seguridad, es la cuestión de los menores en conflicto con la ley penal. Que también desde el Ministerio, desde el proyecto, el Ministerio de Seguridad, ustedes saben que desde el 2012, desde mayo del 2012, ningún menor que es detenido tiene un conflicto de ley penal, está por un porro o por una situación más grave, va a comisarías, no pasa por ninguna comisaría de la Capital Federal, sino que va al Inchausti, que es el centro de atención y derivación, que es en Perón, al 2000. Sí, el antiguo reformatorio de mujeres. Exactamente, exactamente. Va ahí y ahí es, sí, fichado por la policía, porque tiene la causa penal, y después pasa por un periodo de 12 horas a un área donde está, imagino que seguirá estando, el Ministerio de Desarrollo Social, que está a disposición del Ministerio, que ahí tiene articuladores y trabajadores sociales, hasta que el juez determine cuál es la situación del pibe, por antecedentes, por lo que fuere, o va a un instituto o vuelve a la casa y demás. Y ahí nosotros en el ámbito de la Capital Federal, para que se den cuenta, tenemos más o menos 2.800 pibes que pasan por ahí por año. Y desde el Estado nosotros hicimos un acompañamiento con las familias, fuimos a las casas y demás, pero llegamos a la conclusión que el Estado puede tener alguna herramienta, pero no abraza. El pibe necesita, el pibe y las mamás o la familia, necesita otra cosa, ¿no? Que creo que, a ver, es una deuda pendiente porque, yo lo hablé con la presidenta, pero ¿por qué? Porque tiene muchas más aristas, tiene una articulación diferente. La verdad que nosotros tuvimos el obstáculo, en muchos casos, del gobierno de la ciudad, porque tenía las asesorías tutelares, pero que lo largaban y no pasaba nada. Entonces ahí me parece que creo que hay un espacio, nosotros un momento lo hablamos con el Cuervo, con Pietra Gala, hay un espacio para la militancia, ¿no? En esta, cómo articular en esta contención de esta cuestión, ¿no? También, o sea, teniendo empatía con el pibe, con la situación, pero marcando esta situación en el barrio, sobre todo del delito y de la vida, o el riesgo que hace correr otros, el riesgo propio. Ahí me parece que hay todavía, que desde el Estado, pero que también desde la organización militante hay algún esquema para trabajar. Y luego una cosa que me quedó del tiro y demás. La verdad que por el Código Penal, allá de los edictos, la policía no puede tirar y no puede tener un procedimiento, no puede hacer un uso excesivo de defensa, si no es que no hay un enfrentamiento armado. Ahora, mira, estamos trabajando fuerte en eso, que es lo que decía el compañero, me parece que es importante, que es discutir cómo, digamos, informarnos primero, ¿no? Esto que dice Cecilia, conocer los procedimientos, conocer qué es lo que puede hacer la policía, qué no puede hacer, cuáles son las normas. ¿Qué podemos hacer nosotros en el momento, si vemos? Hay muchas cosas que nosotros ya venimos planteando que hay que hacer, que tienen que ver con cómo manejarse en una comisaría, tener compañeros que puedan activar, que estén afuera por ahí, en el caso de las pintadas o en el caso de alguna situación. Cuando hay una situación de este tipo, saber dónde denunciar, cómo denunciar sin quedar uno involucrado y poner en riesgo, digamos, su propia integridad. La tecnología hoy sirve mucho, pero sobre todo yo creo que volvemos a lo mismo, digamos, con esto de las contradicciones que tiene la propia fuerza, ¿no? El caso este del periodista, no sé si vieron el video que se viralizó del periodista de la FM La Tribu, que un policía lo detiene por andar en contramano en la bicicleta, ¿no? Fíjate esto que pasó ahí en ese roce. Mientras el policía lo verdugueaba y lo quería llevar detenido, el pibe forcejeando, todo lo filmó. Fíjate la contradicción que tenía el policía, que mientras estaba cometiendo un abuso, en ningún momento el policía se animó a quitarle el teléfono, como se haría siempre, digamos, en cualquier caso. Lo primero que podría hacer un policía que está por infringir la ley o que está abusando de su autoridad sería darme el teléfono
te lo rompo, me lo guardo, 1000 formas de hacerlo sin que después nadie pueda reclamar. Y permitió que filme todo el tiempo, hasta que lo soltó. No es que la tenía oculta la cámara ni nada. Digo, esas tensiones están todavía dentro de la fuerza porque son 12 años, y sobre todo con la creación del Ministerio de Seguridad, de inculcarle otra cosa a la policía, de mostrar que hay otra forma de trabajar. Y eso es lo que nosotros también tenemos que intentar gestionar desde la organización, digamos, desde la militancia. Es este acercamiento a la fuerza, esta posibilidad de encontrar canales de intermediación que no impliquen ese prejuicio, esa desconfianza mutua que hay, empezar a entender las lógicas complejas por donde están pasando estas conductas, y después sí elaborar distintos criterios de actuación. Nosotros siempre decimos no exponerse demasiado, sí registrar las situaciones. El caso de la murga baleada en el Bajo Flores, que es un caso que nosotros lo trabajamos como organización, no se hubiese podido revertir lo que había instalado el Ministerio de Seguridad en un primer momento, que había sido una versión totalmente distinta, sin los videos, sin la fotografía, sin la posibilidad de, digamos, contrarrestar la versión oficial. Entonces, digo, hay un montón de mecanismos. Nosotros estamos trabajando en talleres desde esta mesa que armamos para justamente fortalecer el involucramiento de la organización y de los vecinos también en estas cuestiones, a través de distintos mecanismos que hay que se pueden desarrollar para actuar en estos casos, ¿no? Cómo moverse en la comisaría, qué preguntar, qué no preguntar, cómo identificar al policía, qué datos nos interesa registrar de lo que está pasando y cuáles son menos importantes. Digo, hay un montón de cosas que nosotros podemos trabajar que... Concretamente, mira, si llamas al 911 queda grabada la conversación. Pues, bueno, en este momento, a esta hora, queda grabada, queda grabada. Y la otra, yo diría, también al 0800 del Ministerio, no sé si te ocurre algún otro, de forma que también quede grabado tu reclamo. O sea, no hace falta que des el nombre, al 0800 puedes hablar en forma anónima, que quede grabado tu reclamo. De un policía, tal. Y después todos deberían tener el papelito con el nombre. Sabemos que dicen que algunos se los han sacado, pero todos deberían tenerlo. Pero en principio, básicamente eso. Y otra cuestión que también me parece que en esto que estamos trabajando, que se piensa, es que en esto de, vos hablaste del equilibrio, ¿no? De no ponernos ni del lado de la víctima ni del victimario, y esta mirada que es un trabajo, porque aparte, como todos nosotros no somos todos iguales, los policías no son todos iguales. Yo creo que algunos, como estos vecinos, están habilitados, algunos se creen habilitados a ser más violentos, porque ya eran violentos, y otros no, pero por ahora, institucionalmente, yo creo que ha habido un esfuerzo y hemos sembrado algunas instancias en capacitaciones y en mirada del policía hacia el otro. ¿Fuiste que el policía en la esquina no te saluda, vos le decís buen día y se sorprende? Bueno, porque no estaban preparados, nos decían, ellos no estaban preparados para socializar con la gente. Entonces vos le decís buen día, o yo me acuerdo que cuando yo era ministra había uno en mi cuadra, que los vecinos le conocían el nombre, bueno, porque era de ese estilo. Y ahí todo también el avance, que creo que fue un avance, más allá de otro día violencia en el fútbol, otras cuestiones, pero con el cuerpo, con la DOUCA, que es el cuerpo especial para espectáculos deportivos, bueno, también hubo otra mirada. Porque todos recordamos los que hemos ido a la cancha y nos acabamos, que antes, digamos, no hace mucho, 15 años, 10 años, no sé, la policía en la barra brava que iba a pelear sobre la barra brava el domingo. Y era parte del folclore, no había muertos en real, pero era parte del folclore de la cancha. No lo estoy defendiendo, digo, era esa fotografía. ¿No? Esa fotografía, por un montón de motivos, no está más. La policía de Río se comporta de otra manera, con anillos, incluso para algún clásico y demás, hemos utilizado otras fuerzas, recuerden la gendarmería y en el estadio de Río y demás. Digo, también hubo un approach, que por ahí no he explicado, ¿no? pero también un approach en ese sentido. Me acuerdo que los de la universidad, los de la FADU se quejaban, bueno, trabajamos con ellos para ver cómo era mejor, se estacionaron los autos, los que iban a ver el partido, digamos. Ahí hubo todo un trabajo que a veces no se ve, pero que aquellos involucrados en estas situaciones, bueno, lo han sentido, han sido testigos de cómo nosotros le ponemos el cuerpo. Pero yo no dejaría de llamar al 911, que queda grabado, así, bueno, en tal lado, en tal lugar, un policía y un femenino y un masculino, y al 0800 también llamaría. Y registrar la situación.
¿En qué esquina es? ¿A qué hora? Si tenés la patente de patrullero, no hace falta ni que te involucres vos registrado. Si lo podés filmar, si ponerte en riesgo, mejor. Eso va generando una serie de información que el día de mañana, si esas conductas se repiten, y si nosotros a través de todas las básicas podemos generar nuestro pequeño mapa de ciertos comportamientos de la policía con los indigentes, por ejemplo, es un caso muy común, eso nos permite poder armar después un habeas corpus preventivo, poder meter una denuncia, poder hacer una posición política a través de la legislatura, a través de los diputados nacionales. Digo, hay un montón de herramientas. Entonces digo, nosotros, las básicas, tienen que ser un poco, hoy, eso que antes hacíamos nosotros desde otro lugar, la forma de tener información, que hoy no hay información, los medios de comunicación obviamente están desactivados. Pero además es bueno eso, ¿qué comisario habilita determinadas cuestiones? Exacto. El comisario del 27 habilita, el de la 25 no, el de la 23. Los invito a que, si tienen algún amigo que haya conocido el Churruca hace 7 años o 5 años, y uno que lo conozca ahora. Claro. Toda la inversión, o sea, tenía 20 años de inversión en Churruca. La inversión, los médicos, los turnos, pues yo siempre le decía a los policías y a la gente lo mismo. Nosotros pedimos un turno, vayamos a ser un médico, pedimos un turno y demás. El poli que está parado en la esquina no tiene derecho a que su mujer embarazada no esté haciendo una cola a las 4 de la mañana en Churruca, en Parque Patricio. El tomógrafo. El tomógrafo. Pues claro, entonces el tomógrafo tiene tomógrafos, quirófanos inteligentes, un robot que opera. Nada que, es lo que merecen. Habitaciones que no son solamente para los comisarios generales, son para todos. El que toca, la suerte toca. No, la del comisario general, que tenía más modificado, digo, hay una suerte de trabajo, muy con apoyo, porque eso fue necesario, con aporte del Ministerio de Desarrollo Social, con cooperativas en el Churruca y también con algún aporte de planificación, además de los fondos propios de la policía y del Ministerio. Pero está, y hoy, en la discusión esta, la federal no larga el Churruca ni loco. Además de la especialización que tienen los médicos en temas de baleados o de quemados y demás. No larga el Churruca, no se lo toca. Churruca y la caja. No la caja que nosotros todos sospechamos, sino la caja de retiro. Claro. Cosa caja. ¿No? Digo, entonces, creo que, y lo digo con muchísima honestidad y cuidado por lo que me toca, perdemos nosotros. Perdemos los ciudadanos. O sea, perdemos los ciudadanos independientemente de Macri o de Cristina. No es joda. Y hay bastante liviandad. Concretamente, cuando fue la primera aplicación del protocolo en el corte de arte de Corrientes y Callao, el policía me decía, mire, nosotros no sabemos qué, porque llamamos a Nación y Nación te dice hablen con la ciudad, porque está transferida. Y la ciudad te dice, no sé. Entonces, si no tenés un interlocutor, es complejo. Y la verdad, y lo digo y me hago cargo, no hubo ni represión, ni nada en ese primer, porque acuérdense de la presión mediática y el protocolo. Sí, bueno, que estaba sacado. No hubo, y parecía Boruch en Estados Unidos. No hubo ni represión ni nada, sino que se negoció por decisión de la Policía Federal. Y para que la decisión haya sido la que nosotros compartimos, no quiere decir que sea bueno que lo tome la policía. Está bueno que esa haya sido la decisión, que tiene que ver con nuestra impronta y demás. No está bueno que lo tomen ellos. No. Porque en este concepto la falta de autoridad política. Nada. Entonces, explicaron lo que habían aprendido antes. Dijeron, no, el protocolo no existe, pero dijeron, no fuimos notificados. Y claro, fue la respuesta más inteligente. Hay una discusión, digamos, que quizás es más técnica, pero tiene que ver con esto de seguridad, que es la discusión sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, que hoy está frenado por el gobierno que dice combatir el crimen organizado, cuando en realidad el Código Procesal Penal pone ahora, en esta nueva reforma, la investigación en manos de fiscales, para que actúen mucho más rápido en estos casos y para que conduzcan la investigación, porque el juez no puede ser el mismo que conduce la investigación y a la vez que tiene que controlar que esa investigación no viole la Constitución, digamos, ¿no? Es como se tiene que controlar a sí mismo. Entonces, y ahora se está discutiendo una reforma judicial muy negativa, muy mala, muy atomizada, muy descoordinada y incoherente, que es lo que yo creo que Cecilia dio en el clavo en pensar que la política de seguridad del kirchnerismo, más allá de todas las falencias y todas las cosas que nos faltaron, era coordinada, era una política de Estado. Hoy
la política de seguridad está atomizada. El Ministerio de Justicia no dialoga con el Ministerio de Seguridad, no hay diálogo. Y se presentan proyectos de leyes que se involucran totalmente sin tener mínimo de coherencia y coordinación. Garabano ahora? Exacto. Dejó fuera los menores en conflicto, lo dejó fuera. Es un desastre. Todo eso no está. ¿Ya lo hablaron eso? ¿Cuándo? No, Pepe, lo que me perdí. Igual la presentó el diputado y lo bastardearon. La mataron. El diputado Garabano presentó un diputado concretamente Es el 2020. la destrucción del Ministerio Público Fiscal en su afán de destruir a la procuradora y recuperar ese espacio para control político, digamos, del macrismo, ¿no? Pero en el camino a eso, incluso el masismo fue, y Stolbizer, miren ustedes lo que estoy hablando, lo cagaron a trompada a Garabano por la barbaridad que plantea en ese proyecto de ley que, digamos, el macrismo parecía a Zaffaroni, el masismo, perdón, y Stolbizer indignados, porque el PRO está destruyendo instituciones que va a costar mucho reparar. Y que en materia de crimen organizado, y esto lo sabemos porque hemos trabajado también en esa época, las procuradurías que generó la procuradora, que son áreas especializadas para que investiguen y den apoyo a los fiscales de manera especializada, esta ley viene a romper un poco con todo eso y devolverle nuevamente, otra vez, el control de las investigaciones a la policía. Y el control del apoyo técnico a la investigación a las policías. No quieren un ministerio público que se auto-auxilie, digamos. Si ¿no? el Poder Judicial la banca esta reforma. Escuché Nadie. los jueces. Discusiones que parecen abstractas, Código Procesal, Ministerio Público Fiscal, Ley del Arrepentido, flagrancia, tribunales unipersonales, procedimientos sumarísimos, todo eso impacta de lleno en la política de seguridad, en el día a día, en la seguridad del vecino, en el día a día, en las garantías constitucionales y en el funcionamiento de las investigaciones, porque acá la única forma de garantizar, digamos, que no haya seguridad, que haya seguridad, tiene que ver con que la justicia funcione, como decía Cecilia, la violencia judicial, digamos, o el rol de la justicia en materia de seguridad es mucho más importante que el de la policía en sí misma. Hay una cosa Entonces, que ese paquete. Ernesto, ustedes saben que Gilles Carbó es intachable y que Cristina no la conocía a Gilles Carbó cuando lo nombró, ¿no? Esto digo para, saben todos. Falló en contra de Néstor y Néstor se enojó muchísimo con ella, la quiso fue la que se opuso a Clarín, ¿no? En la fusión. Pero digo, digo, a Vudú también le pasa algo parecido en estos casos, ¿no? Anularon eso. No es un dato menor que la primera medida que toma el Ministerio de Justicia, Garabano, es parar el código. No es para entrar en vigencia. ¿No? Ahí hay una disputa grande, los tipos tienen su propio código para poder trabajar con el nuevo Ministerio No, y Público. además creo que también nos toman por idiotas, porque una de las cosas, entre muchas, pero digo, a Gilles Carbó, para nombrarla hubo que pasar, bueno, nada, frente al Congreso, hay una cantidad de procedimientos, y una de las cosas, ¿no? Hay otras más aberrantes, pero en esto él quiere crear subprocuradurías para mermar el poder de la procuradora, y estas subprocuradurías serían nombradas sin ningún tipo de filtro, o sea, mucho más arbitrarios, ¿no? Después hablan de que los arbitrarios son otros, ¿no? De una arbitrariedad y de una debilidad, ¿no? Institucional y también en términos otra vez de garantías. Que un dato que marcamos, el procurador nos suena un poco esto antes de Gil Carbó, fue totalmente cuestionado, que era cuando estábamos... Y asume... No pasó el filtro del Congreso, que era, no me acuerdo, el grupo A era, ¿no? No me sale ahora el nombre. Que eran los diputados, que tenían el Senado, que tenían los diputados, los senadores, que eran todos aliados a la oposición, hasta la aprobaron. Aprobaron su pliego y bueno, no es una procuradora cuestionada por nadie. Dejando todo, aparte yo la conocí. La votaron contundentemente. Es intachable, ¿no? Y esto se opuso, o sea, fue antikirchnerista si se quiere, ¿no? Aparte la acusan de tener cierta militancia política, cuando en realidad los procuradores o los fiscales que puso el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, por ejemplo, fue primero legislador del PRO, fue jefe de los fiscales en la ciudad y ahora es ministro de Justicia. Entonces claramente replicar el modelo de Alejandra Gil Carbó nunca fue partidaria, nunca participó, digamos, en ningún tipo de organización política, nunca fue funcionaria, no tiene ningún vínculo institucional con el kirchnerismo
simplemente como no se adecua a su modelo de seguridad y de control de la justicia, se la estigmatiza de esa Y manera. además, porque tuvo estas cosas antes Marín, entonces... No, y hace poquito salió de vuelta la noticia del freno del offshore en la ciudad. Propia. Por eso hay que defenderla. Ah, es increíble. Aparte, digamos, imagínense que hubiese sucedido si nosotros hubiésemos movido, digamos, el cargo de la Procuraduría de vitalicio, durante su cargo como los jueces, como la buena conducta. Imagínense lo que hubiese sucedido si nosotros nos habríamos animado a preguntar nomás. Nos metemos en la falta de división de poderes y todo lo que se viene detrás. Está claro que así funciona la política, o sea, los tipos funcionan así. Ellos hacen efectivamente todo lo que dicen que nosotros hicimos y no hicimos, y nosotros encima nos matamos para no hacerlo. Bueno, esa es la gran paradoja y lo que nos desespera muchas veces en el discurso del nivel de cinismo con el que trabajan, pero con el que tenemos que aprender a laburar nosotros. Porque digo, así son en todos los ámbitos. Que lo que hablamos de entrada, el tema también de la seguridad e inseguridad. A partir del 10 de diciembre hubo 2 meses que no hubo. Salvo ahora que empezaron a retomar los secuestros express. Ahora tiene una buena ministrante, no. No, bueno. No, bueno, después una cosita que yo quiero decir en relación con nuestra tarea militante. Digo, esto va a pasar, ahora creo que más temprano que tarde, que en términos concretos y objetivos va a aumentar la inseguridad. Es decir, van a aumentar los robos, los secuestros, los afanos por las obvias razones de cuando se quiebra de nuevo, digamos, las condiciones sociales, cuando los pibes ya no salen a trabajar los fines de semana porque tenían el propiedad, la guache, sino que tienen que trabajar de verdad para comer y darle de comer a la familia, cuando la policía deja de tener todos estos controles cruzados y empieza a administrarlo, la policía siempre administra el delito, para un lado para el otro. Entonces, en términos objetivos va a empezar a pasar, aunque no lo diga el C5N, que en las cuadras va a empezar a haber más robo de auto, más robo de rueda, más entradera, más... Bueno, eso nosotros como militantes es algo que tenemos que empezar a identificar y laburarlo. Y laburarlo porque no va a salir en los medios, o sea, va a ser al revés. Antes te decían que estabas inseguro, pero después cuando ibas a las cuestiones concretas, bueno, no era tanto. Ahora va a ser al revés. Y agreguémosle y ahí tenemos el laburo nosotros. Al robo vehicular, agreguémosle el valor de las cosas. Porque ahora va a haber mucho más robo, porque el tema de la llanta vale un precio, ahora vale el doble o mucho más. Entonces empieza a haber un trabajo, una venta ilegal por detrás que ocurre. Lo de Warner fue un laburo donde, acuérdense lo que era Warner, yo vivo en Chacarita además, lo que era Warner, lo que era la 29. Eso fue un trabajo, pero además tuvo que ver con que la gente tenía lista, entonces ya se compraba el repuesto original, no te vas a Warner. Además de que hubo un laburo con los desarmaderos, no hay más desarmaderos en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, nosotros el delito que bajamos, y que ese es imposible de discutir porque es el delito que se denuncia sí o sí, junto con el homicidio, digamos, que es el robo automotor, pues lo denuncia sí o sí por el seguro, nosotros lo bajamos en términos históricos de los 90 hasta parte. A ver, en la jurisdicción de la 27 se robaban, no sé, 3 autos por mes y empezaron a robarse uno cada 6 meses. Y eso lo teníamos cuantificado, tenemos los mapas y tal. Digo, toda esa información está... Un día nos quedaron un auto en toda la capital. Un día, no llegamos al día cero. No llegamos al día cero. Íbamos a hacer el asado con todo y no llegamos al día cero. Hubo un día que toda la ciudad de Buenos Aires robaron un solo auto. La verdad es que yo no lo quiero contradecir a Zaffaroni. Zaffaroni estoy de acuerdo. Yo no. Pero por la experiencia. Yo creo que son trabajadores que hay que plantear una cuestión como el Consejo del Salario, mejores condiciones, que en algunas provincias funciona como el Consejo del Salario o el Consejo del Bienestar. Pero no creo que estén maduras, por esto que digo del desconocimiento, aparte de las vicisitudes institucionales, para que estén sindicalizadas, para que se elijan, porque tienen otra lógica institucional, son instituciones verticales. Todavía hay oficiales y suboficiales. Los suboficiales son tratados como ciudadanos de segunda. En algunas policías solamente, la policía no tiene, ¿no? Pero todo oficial. En algunas policías provinciales se está tendiendo a que sea solo oficialidad, porque ¿cuál es la diferencia? Creo que todavía falta para la sindicalización. Pero Saín, que es un tipo que ha escrito mucho y tiene su experiencia internacional en el tema, cree que debe sindicalizarse y porque le acotaría algún poder. La experiencia de lo cotidiano, si nosotros hemos, a las demandas sociales, salariales y demás, las hemos atendido. Y además,
si se sindicalizaran, no pueden hacer paro porque es sedición. Pero volviendo a la sindicalización, yo creo que hay mucho para pensar y discutir. No se puede ni pensar ni discutir sin conocer todos los vericuetos institucionales. Se puede ir avanzando de a poco con algunas, con el Consejo de resolver Salario. algunas cuestiones de bienestar que vayan en camino hacia algún día. Sí. No se levantó la Policía Federal. La Policía Federal nunca se ha levantado, sino que fue la Gendarmería y la Prefectura, que tenía que respondía a varias cosas. Primero, el fiscal Domínguez, que es un fiscal federal, en mi más absoluto respeto, lo ha investigado que hubo una interconexión entre todo, o sea, fue un efecto dominó, pero armado y articulado, o sea, fue un efecto, digamos, racista, por un lado, y por otro lado hubo ahí un desfasaje muy complejo con el tema de los salarios de los gendarmes y los prefecturianos, con las medidas cautelares y demás, donde había un suboficial, digamos, por deformación, que cobraba, no sé, 50.000 pesos, que también lo cobraba la presidenta en ese momento, y un jefe de él que cobraba la mitad. Entonces las tareas, hubo un desfasaje muy importante respecto de las cautelares que se presentaban y, bueno, muy técnico, muy complejo, pero sí era cierto que había un problema. Entonces, la Corte Suprema, digamos, emitió un fallo para regularizar eso, y al regularizar eso, muchos perdían muchos privilegios. Entonces, ¿se acuerdan que había en ese momento un comandante general que cobraba como 120.000 pesos? Sí, la presidenta cobraba 50. Y él, bueno, que también era la cautelar y después el juicio, que otros tenían un juicio. Papá, hubo una industria del juicio de que había determinados jueces que te daban las cautelares y que cobraban y que el estudio jurídico era todo eso. Uno es Chaco y otra del sur. Pero es para destacar esto que decís vos de que la federal no se levantó. De hecho, en ese momento fue como la valoración del trabajo político que sería eso. La verdad que si la federal se levantaba en ese momento era... Sí. No, era... A ver, pero aparte de la federal y la fuerza siempre se ordena al ejecutivo, digamos, en la historia. O sea, Videla, Macri, Cristina, los tipos son en ese sentido los más leales a la conducción política, digamos. Eso hay que rescatar. Y bueno, y además han quemado menos archivos que otros, ¿no? Más allá de las actuaciones nefastas que han tenido, han quemado menos archivos. Pero digo, ese fue un momento, yo siempre hago el chiste, ahora es un chiste, en ese momento no lo era, que justo yo ahí asumí, pero fue un momento muy complicado para la patria, ¿no? Digo, no para Cristina, para la patria, ¿no? Y Tomás, viste que Tomás está diciendo, porque es verdad, o sea, cuando echan a los ñoquis, rompen programas. Mira, en el Ministerio de Seguridad, yo más conozco, pero Tomás lo ha explicado muy bien, disolvieron la Dirección de Derechos Humanos y sacaron gente de violencia institucional. Y bueno, yo siempre cuento que mis compañeros me critican, pero lo personalizo porque la directora de Derechos Humanos, que es una compañera trabajadora social, estaba embarazada, ya su hijo Fausto, pero embarazada la citaron para pedir la renuncia. Y un contrato que decirlo del CEP, porque son contratos que son... Entonces digo, hay una cosa perversa por un lado, pero además de romper estructuras que tienen que ver con derechos humanos, con garantías. Yo conté así por arriba de las emergencias, digamos, por eso me duele la no reacción de este gobierno, porque, digamos, brevemente, pues si no vas a saber por qué yo siento esto, porque yo estoy tan enamorada del proyecto, entre otras cosas, pero yo viví un año en Kosovo, ¿no? Volví de Kosovo. Tiene nombre justo. Pero bueno, además había trabajado en Tsunami en Indonesia, bueno, en las emergencias de El Salvador, en Panamá, bueno, y volví de Kosovo y la verdad es que Alicia Kirchner empezó a trabajar las emergencias de desarrollo social. Y de la nada, digamos yo tenía militancia, en los 80 con Café y perdí. Bueno, empezamos a trabajar así y así empecé, digamos, eso fue como el puntapié inicial en mi carrera, digamos, política, si se quiere, dentro del Kirchner. Y así empezamos a trabajar todas las emergencias, con Natalia no me deja mentir, que era parte de nuestro equipo, toda la emergencia que había. Digo, y un montón de cosas que no se ven. En el 2007 caían 3 gotas, o sea, no esta lluvia, caían 3 gotas en el conurbano, en Loma de Zamora,
Y nosotros estábamos con botas hasta acá con las trabajadoras sociales entregando chapas y colchones. A la gente le entregábamos 7 colchones por año. 2007, no hace tanto. Entonces digo, ahí hubo toda una obra de infraestructura y esto que vos decís, que está constatado, o sea, íbamos nosotros. Entonces, y después todas las que quieran, todas las Tartagalto, todas las emergencias. ¿Qué está pasando ahora en Bueno, no, pero aparte a nivel medio, no pasa nada. No, en los medios no pasa Pasan nada. lo mínimo. Estamos por cerrar la charla, la verdad.